días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar un fin de semana más con nosotros entre dos o más. Aquí compartiendo con Diego. Recordemos que esta parte de episodios... Este segmento hablan un poco más acerca de temas que llevan la recuperación de por medio, ¿no? Pero investigados desde otro punto de vista, ¿no? No afirmando como que fuéramos doctores, como que fuéramos psiquiatras o psicólogos. Desde un punto de vista vivencial, mi experiencia y fortaleza, lo que me ha llevado a vivir diferentes aspectos en la recuperación, ¿no? Esta semana ha sido una semana de proyectos, ha sido una semana de empuje, ha sido una semana de propósitos, ha sido una muy buena semana en base a principios, ¿no? He tenido la oportunidad de poder compartir, he tenido la oportunidad de poder crecer, he tenido la oportunidad de poder tener algunos crecimientos en diferentes áreas gracias a la lectura, gracias a poder compartir con ustedes. Y este día me encuentro nuevamente contigo para poder hablar de un tema muy, muy particular. Pero antes quisiera saludarte, Diego, y saber cómo has estado, qué tal tu semana, qué tal tu trabajo, qué tal tu familia, cómo vas. Hola Luis, hola a todas las personas que nos escuchan. Chévere estar en este espacio que fue como realmente inició esto de aquí, ¿no? Nosotros queríamos de otra manera conversar de temas generales, siempre bueno, pegándolo a la recuperación, que es lo que más hemos compartido con Luis desde que nos conocemos. Y la verdad, muy motivado, ¿no? Muy motivado porque es nuestro tercer programa que estamos grabando de temas. Y la verdad que muy bien. Cada vez me siento mejor. Ha tenido buena acogida. Te cuento que mucha gente ha escrito que gracias por compartir. Y de hecho lo hace a uno sentirse bonito, ¿no? Claro, porque con que a una persona le llegue el mensaje, suma, ¿no? Y nos ha pasado que han escrito pidiendo ayuda, que se sienten mal, que tienen ganas de consumir. ¿Te acuerdas que una vez hubo un mensaje de alguien que decía, quiero consumir ahorita? ¿Te acuerdas? En este momento, sí. Qué fuerte fue eso. Sí, fuerte. Y toca atenderlo ahí, ¿no? Y tratar de ayudarlo, guiarlo. Pero ese es el objetivo, ¿no? Si nos estás escuchando, un saludo y un fuerte abrazo. Espero que sigas bien. Sí. Nos alegra mucho que nos haya escrito. Correcto. Como siempre dicen, llámanos antes de, escribe antes de. Todo antes de. Entonces... Y mira, qué chévere ese propósito, ¿no? Que se pueda salvar una vida por el programa, no somos nosotros. Pero sí ser el instrumento que llevemos ese mensaje. Cuando ahorita hablabas de que te sientes bien por ese crecimiento, pasa porque el estar aquí igual enriquece nuestro conocimiento porque nos obliga a leer, a estudiar, a preparar, a hablar. A practicar. A practicar. Entonces damos un mejor testimonio, nos sentimos mejor. Las cosas mejoran en nuestro entorno. De hecho, no sé si tú te has puesto a pensar que yo antes de empezar este proyecto junto a ti, siempre recuerdo que yo decía, me gusta, nunca tuve una contradicción en base a cómo vivía mi vida, nunca tuve un problema en base a cómo practicaba mi vida a los principios. Siempre pensaba que lo manejaba bien. Pero cuando empecé este camino de trabajo contigo, que ya lleva poco tiempo, dije, wow, realmente tengo muchas falencias. Y aún creyendo que yo estaba bien. Claro, porque siempre hacemos lo mejor que podamos, ¿no? Eso es real. Pero cuando ya nos empezamos a reflexionar en la literatura, ya empezamos a escudriñar un poco más lo que está escrito, inclusive abrir la mente a otro tipo de conocimientos, si cambia la perspectiva, si cambia el decir, wow, o sea, hay muchas cosas que puedo mejorar, hay muchas cosas que puedo hacer mejor, hay muchas cosas que tengo que todavía aprender, hay cosas que tengo que practicar. Entonces se abre un abanico de cosas que podemos ir día a día trabajándolas, experimentándolas y disfrutándolas, porque siempre que tengas recuperación y haciendo cosas para crecimiento, son cosas que vas a disfrutar. Y es donde estás en el mejor lugar. Correcto. En el camino, por lo general, hay pruebas. Muchas veces hay situaciones que no son tan fáciles de manejar. Más sin embargo, el estar limpio nos da esa oportunidad de resolver las cosas de mejor manera, pues, ¿no? Y mira que hemos venido haciendo un camino, ¿verdad? Una especie de ruta en base a lo que hemos querido compartir, en base a lo que hemos pensado que ha sido el mejor inicio para poder compartir con ustedes.
que el primer programa fue acerca de el programa, ¿no? El programa de NA. El segundo programa fue el Solo por Hoy. Acerca de qué es el Solo por Hoy. Y este es el tercer programa que vamos a hacer. Vamos a enfocarlo acerca de quién es un adicto, ¿verdad? Para hacer un preámbulo o una introducción. A mí sí me ha causado gracia cuando dicen quién es un adicto y de entrada te dice, la mayoría no tenemos que hacernos esta pregunta. Conocemos la respuesta. O sea, Yo digo yo. pero yo siempre me he reído de eso. O sea, realmente porque yo digo, o sea, ¿quién es un adicto? O sea, es como para que todo el mundo se levante, alce las manos y diga presente, así, con los dos brazos alzados, pero porque todos sabemos. O leen, ¿quién es un adicto? Y tú mismo. Claro. Entonces, eso siempre me ha causado gracia, la verdad, eso de ahí. Y mira que para poder desglosar un poco o darle un contexto histórico a la parte de quién es un adicto, creo yo que tenemos que hablar un poco, digo esto porque ya vamos a entrar ahí, pero yo quiero empezar diciendo o hablando en un contexto histórico acerca de las sustancias, no entrando tanto a la historia de las sustancias, porque recordemos que esto viene desde rituales, desde la medicina antigua. De hecho, ese es el contexto histórico de las sustancias, ¿verdad? Pero tampoco voy a entrar en un aspecto social desde los hippies o un contorno histórico mediante la música, porque en todos esos aspectos se vio reflejada la sustancia, ¿verdad? Ahora, pero para mí sí es muy importante recalcar que desde 1966, ya en el crecimiento del mundo, ¿verdad? En el crecimiento en aspecto político, en el crecimiento de aspectos científicos, cultural y laboral, el consumo tuvo su auge, el consumo de sustancias tuvo su empuje más fuerte. Su momento. Correcto. Y mira que hablo desde un cambio, desde un crecimiento laboral, científico, social. ¿Qué pasa o qué pasó emocionalmente en esas personas para que hayan tenido ese deseo de querer consumir, ¿no? O sea, nos recuerda de una u otra forma que el problema nunca fueron las sustancias, sino fuimos nosotros. Ahí es donde entra la parte en que realmente no es el consumo lo que nos hace adictos, sino que consumíamos porque somos adictos. O sea, es muy importante lo que decía Luis de llegar a aclarar ese tipo de situación. Ahora, me llama mucho la atención el que alguien en ese tiempo, el que tú nombras en este momento, no haya podido saber que era un adicto. O sea, imagínate cómo tiene que haberse sentido alguien loco, como lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Alguien que se sentía que era loco, que era débil, que no podía, porque nadie conocía de que era una enfermedad. O sea, recién fue declarada en la década de los 50 como una enfermedad. La OMS la declaró como una enfermedad. Pero hablas en el contexto histórico desde la antigüedad, ¿no? Porque recordemos que si vamos a hablar en un aspecto social, el consumo de alcohol era normal. Claro, no. El consumo, yo hablo de la parte de la enfermedad. Correcto. Ahora, el consumo siempre ha estado y sigue estando. Siempre va a estar. Siempre va a estar. Ya, yo me refiero a que anteriormente el adicto. El adicto, claro. El adicto no sabía que padecía una enfermedad. Nadie la conocía. Fue hasta rotundo laboratorio, pues no, porque fue objeto de estudio. Fue objeto de estudio para determinar qué era lo que pasaba en su cabeza. De hecho, antes de entrar al adicto, ¿verdad? Hay que hacer un preámbulo en lo que es la droga, ¿verdad? El programa describe que o se conoce que como droga es toda sustancia que cambia mi mente o mi estado de ánimo. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención en el siglo XX cómo se determinó la droga como veneno. ¿Y sabes por qué se la dijo que era veneno? Porque se dice que veneno es toda sustancia que es maligna desde antes de su ingesta. Por eso se la determinó como veneno. Y es precisamente donde hacemos ese preámbulo y ese énfasis en que cómo nosotros, aún sabiendo que es veneno, aún sabiendo que nos está matando,
vamos a consumir aquella sustancia, buscamos aquella sustancia, ¿verdad? Entonces me abre a mí la brecha de que realmente, como decíamos en un inicio, no son las sustancias. Es un problema físico, mental y espiritual. Es un problema que está en nosotros incluso desde antes de consumir la sustancia, como lo describe la literatura. Y justamente eso es lo que nos convierte en adictos, ¿no? El hecho de que sabemos que el consumo de sustancias o que realice conductas adictivas me causan problemas en mi vida, aún así soy incapaz de dejar de consumirlas o de realizarlas. Y es que un adicto definitivamente es una persona que no puede vivir con drogas ni sin ellas. O sea, esa es la característica principal que se le da al adicto. O sea, no es el consumo, o sea, no. Es el hecho de todas aquellas cosas que generan en mí la enfermedad, en mi parte, todos creo que lo sabemos, ¿no? Emocional, espiritual, sentimental, físico, ¿ya? Entonces, la definición de adicción podemos identificarla como un patrón de conducta persistente caracterizada por un deseo o necesidad de continuar la actividad que se sitúa fuera del control voluntario, ¿sí? Ese es el concepto que yo le quiero dar a lo que es la enfermedad de la adicción, la cual tiene una tendencia a incrementar la frecuencia. Por eso dice que la enfermedad es progresiva, dice nuestra literatura, porque hacemos esto en contra de nuestra voluntad, pero cada vez es más decadente. Y es justamente eso lo que a mí se me hace contradictorio. ¿Sabes por qué te hago esta... Esa es la parte bonita, cuando hay contradicciones. Claro, ¿sabes por qué? Porque mira, si yo... Lo raro de todo esto es que yo soy adicto a las sustancias. Ajá. Pero el problema nunca fue una sustancia. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque de una u otra forma la sustancia te genera una dependencia. Por eso es que cuando fue escrito los libros de AA, NA, no existían otras sustancias como hay actualmente. Ya actualmente hay sustancias que realmente te generan una dependencia muy fuerte física. Sí, sí, es verdad. La enfermedad es física por la compulsión, porque te desespera, no puedes parar y todo lo demás. Pero actualmente hay otro tipo de drogas, las cuales sí te conllevan a que tengas muchos estragos físicos, es decir, de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que antes solamente eran, por ejemplo, dependencias emocionales, actualmente son emocionales y físicas. O sea, el mismo hecho de que la droga actualmente está mucho más, no sé si decir avanzada o mucho más variable, hay diversos tipos de drogas, ha generado también que en el cuerpo o la enfermedad se desarrolle también de diferente manera. Yo no hacía ¿cómo se llama esta pregunta por fijarme netamente en una sustancia, ¿verdad? O que la evolución de las mismas. Lo hacía en el aspecto de que yo soy adicto a una sustancia, ¿verdad? Pero mi problema no fue una sustancia. Entonces me lleva a mí... Yo tengo problemas desde chiquito. Me lleva a mí justamente a ese pensamiento, me lleva a mí justamente a ese interrogante. ¿Qué pasó en mí que me hizo tomar esa decisión? Porque como siempre lo hemos dicho, hemos visto comerciales de televisión, propaganda, donde siempre dicen que las drogas matan, donde siempre dicen que las drogas hacen daño, y sin embargo allá fuimos. Y es el hecho de que precisamente como es una enfermedad, emocional, me lleva a mí a tener mucho cuidado con aquello, con mis emociones. ¿Por qué? Porque es donde realmente se arroja o se esconde ese deseo de consumir, ese deseo de querer tapar esas emociones, ese deseo de querer ocultar aquella situación que durante mucho tiempo me afectó. Yo sí le hago énfasis a la parte que hace un momento mencionaba de aquellos patrones de conducta. O sea, yo también desde pequeño, por ejemplo, habían carencias, habían complejos, habían traumas. Entonces, todas estas cosas aquí fueron las que me fueron indirectamente encaminando a buscar un escape o estar o adormecer algo.
intentando o creyendo que con esto aquí lo iba a liberar o me iba a olvidar o lo iba a opacar. Sí, pero cuando en realidad no fue así. Entonces es como así, yo llego, creo, a, a probar sustancias. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad estaba mucho antes. Habían trastornos, eh, inclusive mi realidad no me gustaba en la niñez. Ciertas cosas que también uno vive, experimenta, ve. Y son cosas que lo van acumulando, 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 que con el pasar del tiempo ya en recuperación uno lo comprende a través del trabajo de los pasos, ¿no? Donde uno escribe mucho, conversa, habla, tu padrino te guía, pero enfocándonos en el tema netamente de la adicción, Del adicto, del adicto. o del adicto, sí, yo como persona de adicto, ya esas manifestaciones de comportamientos estaban desde muy pequeño, o sea, el manipular, el mentir, sí, el evadir. Entonces, todo eso de ahí ya estaba desde mucho antes, ¿no? Es complicado identificar. Y Pero ¿cómo logras identificar aquello? a eso iba a decir, es muy complicado identificar, por ejemplo, a alguien que dice, mi familiar será adicto. Y a mí a veces me causa gracia que cuando tú entras a internet o buscas, dan unas características que dicen, por ejemplo, o duerme mucho, si duerme mucho o duerme poco, si come mucho o come poco, si habla mucho o habla poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú identifiques a alguien cuando no es algo que se note físicamente. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque No se nota físicamente no digo, es difícil notarlo, darse cuenta cuando no se nota físicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien cuando había en mí un cambio, empezó a haber un cambio físicamente. Ya, yo ya estaba con otro aspecto, o no estaba nunca en casa, ¿sí? O ya llegaba a altas horas. Entonces, yo creo que es muy complicado identificar a alguien que es adicto cuando aún no es muy notorio físicamente. O sea, yo no puedo decir esa persona de ahí tiene problemas o no, si lo veo normal. Ahora, cuando tú ya ves a alguien que se ve con un aspecto de una otra manera, de un cambio físico, tú te das cuenta que algo no está bien, ¿ya? Y ya hay ciertas alertas. En mi caso, por ejemplo, yo nunca me vi mal. Para mí, yo estaba bien físicamente. Ahora, por dentro, no estaba bien emocionalmente, no estaba bien espiritualmente. Entonces, son estas características o estos ciertos factores que en mí fueron ya después muy notorios con el exterior y obviamente conmigo mismo. ¿Cómo podemos decirle a una persona, o sea, hago esta pregunta porque realmente es lo que la gente tiene duda, ¿no? Desde varios aspectos. Yo como adicto, ¿cómo realmente sé si soy adicto? Yo como familiar, ¿cómo sé si tengo un familiar que es adicto? Yo como amigo, ¿cómo sé si tengo un amigo que es adicto, ¿no? De hecho, la enfermedad tiene varias manifestaciones, ¿sí? Una de ellas por ejemplo, en el aspecto del hogar, de la familia. Cómo el adicto se desenvuelve y el adicto, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Es manipulador, el adicto tiene esa tendencia agresiva, esa O sea, tendencia... la literatura habla de manifestaciones antisociales. Correcto. Y ahí entran todas estas Ya, pero características. mi función en este caso es poder describir cada una de ellas, Claro. desde mi perspectiva, ¿verdad? Ajá. Porque de hecho no sé si este programa lo escucha una mamá que quizás quiera identificar si su hijo tiene este Ajá. problema. Por eso justamente hablábamos de que no es fácil notarlo cuando no es físicamente no te das cuenta. Así es, entonces me lleva a mí precisamente a eso, o sea, a poder describir de cómo es ese aspecto manipulador, de cómo se manifiesta ese aspecto manipulador que me quiere hacer pensar que yo tengo la razón y que los demás están mal, o que me quiere hacer sacar ventaja de alguna situación, porque realmente es así, o sea, no condeno a Luis del pasado. No puedo condenar a Luis del pasado con la misma severidad del presente,
pero sí puedo determinar que hay cosas en mí que estuvieron mal y puedo transmitirlas. ¿Para qué? Para que una madre o un padre pueda identificar en sus hijos, para que un amigo pueda identificarlo en sus hijos. Y realmente es así. La manipulación, el engaño, la mentira, el tener conductas antisociales como la agresividad, o quizás cosas tan sencillas como, aparentemente sencillas, ¿no? Como el fugarse de la escuela, porque recordemos que no es la sustancia, es la actitud. Eso es un punto importante, por ejemplo, porque no precisamente puede haber gente que sea adicta y que no esté consumiendo ningún tipo de droga, ¿sí? Porque eso sucede. O sea, hay personas que son adictas, por ejemplo, a lo laboral, ¿sí? Adictas a comer, adictas al sexo. Y de una u otra forma, no es que lo vas a ver mal físicamente. O sea, no siempre identifiquemos al adicto con el que viene delgado, demacrado. Esa imagen mental, ¿no? Ya. Sí, porque tú te imaginas un adicto, el que está tirado en la calle. Como dice el programa, te imaginas a un adicto y te imaginas a inyecciones, te imaginas a alguien que está sí. atrás de la ventana escondido. Y no es así. Y no es así. Entonces, no siempre es así. Claro, no siempre es así. Vale recalcar eso porque, como decía Luis, en casa puede haber alguien que tenga este problema, que tenga esta enfermedad. Y no es que, no, yo lo veo que está bien. No, igual, o sea, puede tener aislamiento, depresión, falta de sueño. O sea, son muchas características que uno puede ir identificando, que uno está viendo. El estar solo, el caer en desesperación, el ser agresivo. Sí, son muchas manifestaciones que hay que ir notando, identificando. Eso quiere decir que todo lo que nos rodean y por ahí tiene alguien que sufre de que es enérgico o responde mal, es adicto, ¿no? Ese no es el fin, pero sí un poco poner los rasgos que son más comunes en una persona que es adicta. Que tiene problemas, ¿no? Y enfrascando netamente a alguien que está consumiendo alcohol o drogas, el programa da unas premisas bastante importantes y da unas explicaciones bastante descriptivas. Por ejemplo, como aquella que dice que las personas que dejan de consumir por un tiempo determinado creen que han tocado el éxito o creen que no son adictas por eso. Las personas, por ejemplo, que dicen haber tenido mala información con otras personas que quisieron ayudarlas, también piensan ellos que no son adictos porque han recibido información equivocada. Y es un tema delicado, muy bueno, muy bonito, apasionante, pero de mucho cuidado, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque yo conozco personas que, y te pregunto a ti, Luis, que a mí me preguntan, Diego, yo consumo alcohol los fines de semana porque me gusta salir con mis amigos a tomar algo, pero yo soy adicto, me preguntan. Entonces, yo le digo, bueno, si tú crees que... O sea, yo le diría que si no tiene la capacidad de tratar su sustancia como una persona social, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay gente que socialmente sí puede, ¿verdad? En nosotros correcto. No está esa capacidad. Ese era el punto que yo quería llegar. O sea, yo le decía, mira, si eso ahí no te genera ningún problema. Si para ti no pasa nada si no consumes en un tiempo y sabes que estás bien, si eso de ahí tú dices hasta aquí me voy, si pero estás tranquilo. La pregunta, Diego, ahí no sería, por ejemplo, ¿y por qué estás pensando en eso? Correcto. Entonces yo le digo, ahora, ¿tú has consumido algo más? Y me dice, bueno, yo sí. Entonces le digo, ya, pero ¿y lo haces frecuentemente? ¿Cómo te sientes? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo hiciste? Entonces ahí entramos a otro tipo de cosas que es como para un poco tener información y tal vez guiar o ayudar y compartirles algo. Pero la persona que está en casa, ¿no? Y esto va para aquellos. O sea, siempre es bueno pensar por qué lo hago, qué me lleva, o sea, por qué tengo que depender de aquello. Y lo digo porque el alcohol tiene dos rasgos importantes, ¿no? Es un antidepresivo y es algo que te desinhibe. Sí, entonces el alcohol siempre te alegra mucho o te deprime bastante si no lo haces de una manera social. Yo conozco gente en mi trabajo, por ejemplo, en mi familia, que comparten un cóctel, un brindis, lo que sea, y hasta ahí está bien. Pero si ya te excedes en su consumo, y llegas a un estado
que no es el habitual, que cambia tu estado de ánimo, que cambia tu mente, que afecta tus pensamientos, que parte tu comunicación con un poder superior, hablando de las personas que son creyentes. Todo esto de aquí, creo yo que hay que poner una alerta y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Es bueno tener esta información ahora. Yo en su momento, la verdad, no lo supe. Nunca lo supe. Luis hablaba un poco de la historia. Yo me pongo siempre a pensar qué desesperante no saber qué tengo o qué hacer o cómo, entre comillas, curarme, sino que seguirlo haciendo en contra de mi voluntad. De hecho, se habla un poco, que tocas el tema de la historia, se habla de que la adicción va muy ligada a la locura y que hubieron muchos tiempos en que a los que tenían problemas con el alcohol, la droga, eran encerrados en psiquiátricos. Y realmente bastante deprimente, ¿no? Ponerse o quedarse esa figura mental o navegar en esa idea, en imaginarte que tienes un problema de adicción y que en ese tiempo no hubo un tratamiento y de hecho, por no haber el tratamiento o por no haber habido compañeros con los cuales compartir, fuiste encerrado en un psiquiátrico, ¿no? Es bastante deprimente. Y de hecho, la literatura es clara en decirte que es una enfermedad que no tiene cura. O sea, no tiene cura realmente. Es algo con lo cual vamos a convivir todos los días de nuestra vida. Pero se puede tratar. Claro, de hecho el tratamiento es este, ¿no? Estar en un programa de recuperación, estar en un programa de practicar los 12 pasos, estar en un programa que vive en base a principios. Pero la misma adicción es una enfermedad que no tiene reparo en querer hacer consumir una y otra vez. O sea, es una enfermedad que yo la describo desde el punto de vista de Luis, es una enfermedad que tiene mente, que habla, es una enfermedad que es algo que quizás no sepa cómo graficarla para que sea una idea mental, pero les puedo decir que va al lado nuestro. Es un fantasma que camina ahí. Nos acompaña constantemente. Todos los días. ¿Y cuál es tu opinión, Luis, cuando dice que algunos creemos que ya estaba presente mucho antes de consumir por primera vez? Yo creo que en mis actitudes antisociales. Okay. Puedo determinar que, por ejemplo, cuando tenía esos rasgos de agresividad con un primo, cuando peleaba o discutía. Mi mamá me comentaba de cuando era chiquito yo a los gatos les pasaba las bicicletas encima. Imagínate. Yo no recuerdo eso, pero que un niño le pase a un gato, un ser vivo, una bicicleta por encima. O mismo hecho de a un primo darle con un palo en la cabeza. O el mismo hecho de que a mi abuelita, por ejemplo, le cogía las monedas. Son cosas que no son normales, son cosas que... Y lo que hablábamos justamente acerca de lo oculto, ¿no? Son cosas que generalmente lo hacemos en lo oculto porque sabemos que está mal. Y generalmente lo seguimos haciendo. Generalmente no paramos en un comportamiento optimista de que es momentáneo y solo lo hago por diversión. No, se siguió traspasando, se siguió tomando volumen y peso en el seguir de los años. Es una conducta que realmente está ahí. O sea, es con una conducta. Es algo que te acompaña. Es algo que... Les repito, o sea, quizás entre compañeros sea un poco más fácil que me puedan entender a la primera. Pero realmente mi intención es poder describir aquella enfermedad, aquella situación de la adicción en la cual es real, es un fantasma, no sé cómo describirlo realmente, pero es aquella fuerza mayor que te empuja a hacer cosas negativas, es aquella fuerza mayor que te empuja a ser agresivo, a pelearte con tu mamá, con tu hermana, a faltar el respeto a tus vecinos, a ser desleal, a ser deshonesto. Esa situación es aquel pensamiento que te empuja a eso. Es como una fuerza negativa, ¿no? La enfermedad también es como una fuerza negativa que es la que nos decía Luis, nos empuja a hacer todo lo que es malo. O sea, y eso está desde muy pequeño porque todos sabemos cuando algo es bueno o algo es malo, cuando algo es para bien, porque si no, haríamos las cosas malas delante de todo el mundo. Y por lo general las cosas malas las hacemos escondidas, en silencio, de manera oculta, privada. Y es ahí donde viene todo esto de aquí que yo le preguntaba a Luis, porque
Yo también recuerdo que me gustaba irme a escondidas, alquilar, por ejemplo, juegos de Super Nintendo. Yo recuerdo que yo tenía 7 años y me iba muy lejos. O sea, para mí era muy lejos, pero para esa edad. A conseguir esto de aquí. Mentía que necesitaba dinero para comprar algo en la escuela y era para otra cosa. O sea, todas estas cosas desde pequeño que honestamente no recuerdo que alguien me las haya enseñado. Es lo que tengo en mi mente de cómo manejaba, y luego cuando ya fui adolescente, joven, adulto, fueron más progresivas. Entonces, yo no ato la enfermedad para nada a lo que es el consumo, no tiene absolutamente nada que ver, es solamente un reflejo, un detonante de lo que ya estaba dentro de mí, fue la manifestación física de algo que ya estaba prácticamente en un estado animal, dice la literatura, por dentro. En mi caso es así. Y esto es importante mencionarlo porque hay que darle nombre, ¿no? Perder la capacidad de amar, perder el estado de Claro, conciencia, sí. es algo que nos afectó mucho, mucho, mucho a nuestro ser, porque solamente teníamos el objetivo de consumir, pero era para ya no sentir o para no convivir con nuestra realidad, creyendo que era una fuga, un escape. Hoy en día sabemos que tenemos que convivir con nuestra enfermedad, tenemos que llevarla a todo lado. Nos dicen por ahí, se levanta antes que yo y se acuesta después que yo. Y es porque siempre está activa la enfermedad, hasta en sueños, porque soñamos también que consumimos. Y eso sucede, eso pasa. Pero teniendo un programa, trabajándolo, detenemos esta enfermedad, se para, la tratamos, y más bien nuestra perspectiva cambia en que ya pasamos a ser agradecidos de que por medio de esta enfermedad conozcamos un programa de recuperación que nos ayuda a mejorar todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando realmente estamos en un programa de recuperación? ¿Cómo? Hago la pregunta netamente para mí. ¿Qué pasa cuando yo decido darle una suelta a las características que es la enfermedad, ¿no? Como son la manipulación, el engaño, la mentira, la No, deshonestidad. ya que estar en un estado obsesivo, imagínate, ya estar pensando algo fijamente que te desvíe tus objetivos, no es para nada Y agradable. cabe recalcar que también, como decían en el inicio de esta introducción, no es solamente. Ya en recuperación, ya te das cuenta que no es una sustancia. Ya en recuperación te das cuenta que realmente es un problema que está en mí, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa en recuperación? Porque en recuperación también tenemos esas aristas, esos destellos de locura que nos tienen Esas enfermos. conductas. Correcto, en recuperación aún seguimos con esas conductas muchas veces. Y ese es un excelente punto porque nos hemos enfocado netamente en los inicios de la enfermedad, de cómo creemos que comenzó en nosotros y del consumo, ¿no? Pero realmente, ¿por qué en recuperación o estando limpios seguimos manteniendo aquellas viejas costumbres, aquellas conductas, aquellos trastornos? ¿Por qué seguimos portándonos de igual manera? Esa es una pregunta que vale hacerse, ¿no? O sea, ¿por qué en mí no hay un cambio? Y yo creo que es porque, como es una recuperación personal, esto se da en la medida en que yo me lo permita. O sea, definitivamente funciona solamente si yo lo trabajo a conciencia, si yo lo trabajo de la mano de una persona que me guíe, si yo lo trabajo como me lo dice el instructivo que es el programa y no a mi manera. Entonces, con todas estas herramientas bien empleadas va a haber un cambio, porque si no, está bien, estoy limpio, pero la enfermedad sigue ahí y está totalmente activa. O sea, igual sigue habiendo manipulación, igual sigue habiendo deshonestidad, igual sigue habiendo vacíos espirituales, igual sigue habiendo variación de pensamientos, porque por lo general el adicto tergiversa lo que piensa. Lo bueno lo ve malo y lo malo lo ve bueno. Entonces, todas las áreas de mi vida se afectan por no querer trabajar el programa. Y digo querer porque la verdad que es una decisión personal.
Yo sí creo que teniendo la oportunidad de tener una herramienta a la mano o muchas herramientas a la mano y no querer cambiar, ya habla de que yo no estoy valorando lo que se me ha dado, de que no estoy siendo agradecido con el programa, de que me estoy conformando con estar limpio y en recuperación yo tengo que ser estoico, más no estancarme. Entonces yo sí creo que debe haber un crecimiento en todas las áreas, así como la enfermedad también era progresiva, debe haber un crecimiento en recuperación de cada vez yo sentirme y ser mejor persona, ser mejor esposo, ser mejor amigo, ser mejor padre. O sea, a mí no me hace clic el hecho de que yo esté limpio, pero me siga manejando mal. Yo esté limpio, pero siga robando. Yo esté limpio, pero siga siendo infiel. Yo esté limpio, pero siga botando cosas en la calle. O sea, ese tipo de cosas no van de la mano, ¿ya? Y por eso es que hay que aclarar siempre, cuando llega una recaída física, siempre hubo primero una recaída emocional o espiritual. Y esto de aquí es producto de que no he trabajado un programa a conciencia. Y es que lo que me causa conflicto es aquella relación que tú estás diciendo en este momento. Por ejemplo, el hecho de no cambiar, ¿verdad? Me causa conflicto porque sin duda alguna eso me da un pensamiento mucho más profundo en el que yo no he descubierto, no me he puesto a identificar en realidad de qué se trata este problema. Y la adicción no es un problema tan a la ligera, es un problema profundo que si no se investiga, si no se lee, si no se hace un debido análisis de la misma, voy a tener toda la vida viviendo en esas mismas garras de la enfermedad. De la enfermedad, no del consumo. Claro, de la enfermedad. de la enfermedad que piensa por sí misma. O sea, realmente es bastante profundo el aspecto de cómo podemos entregarnos a nuestras más bajas pasiones, en el sentido de que nos descarriamos por ejemplo, estoy con mi familia reunido, ¿verdad? Y no disfruto el momento de estar con mi familia porque quiero ser infiel, porque estoy buscando a una persona a la cual desfogar esa parte mala de mí. Hago un ejemplo drástico, pues, ¿no? Vamos a poner un ejemplo mucho más suave. Por ejemplo, el que hemos puesto siempre. Voy a comprar en la tienda y me dan un mal cambio, ¿verdad? Voy al supermercado y veo que alguien necesita ayuda de mí y no le doy esa ayuda. Quizás uno puede decir, ay, pero son cosas livianas, pero es que nosotros somos como una bolita de nieve. Tenemos que entender bien eso. Este problema es un problema progresivo, no es un problema que de la noche a la mañana. La enfermedad de la adicción es un problema que de una u otra forma crece. Y es lo que tú decías en cuanto a la reunión familiar, para poner un ejemplo, ¿no? El tema de una infidelidad, de querer estar incómodo, es un tema real, pero como un extremo, ¿no? Hay cosas pequeñas, por ejemplo, puede que yo no disfrute la reunión porque la comida que van a brindarme no me gusta. Puede que... Y por eso hago escándalo. Y por eso hago un problema y por eso me resiento. O alguien que está ahí, yo tuve algún inconveniente hace mucho tiempo, estoy resentido y amargo a mi familia. O sea, todas estas cosas que son pequeñitas, de verdad que para muchas personas pueden ser hasta insignificantes, son las que marcan una diferencia en una conducta adictiva, o sea, o de un adicto. Sí, todos estos trastornos, estos defectos, el hecho de que, o sabes qué, o por último, aquel defecto también de no poder decir no y tener, como hablamos la vez anterior, de ir a todos lados que me invitan y comprometerme con todos y extenderme en mis cosas con todos porque no puedo decir no. O sea, hay muchos rasgos de defectos, de trastornos, de conducta, o sea, muchas cosas que abrigan lo que es a un adicto. Entonces, en ese abanico sí es bueno identificar cuáles son los trastornos de conducta, cuáles son los defectos de carácter. Para eso hay un programa con los cuales vas a poder ir identificándolos, trabajándolos. Una guía de pasos. Una guía de pasos, eliminándolos, porque así es la literatura, que los llegamos a eliminar. Entonces, todo esto de aquí conlleva un proceso. Por eso
yo siempre hago énfasis en que trabajemos el programa, en que leamos, en que hagamos los pasos, en que usemos la guía, en que tengamos un contacto con nuestro padrino, en que nos mantengamos yendo a reuniones. ¿Por qué? Porque nuestra enfermedad, como decía Luis, es un tema que puede ser hasta de vida o muerte. Es un tema trascendental que si lo llevas bien, tú trasciendes dejando un legado, compartiendo, pasando el mensaje. Pero si no lo manejas de la buena manera la recuperación, si te quedas estancado, si no hay crecimiento, va a terminar teniendo consecuencias tu vida. Y no, siempre digo, no hablemos netamente ya del consumo. Hablemos de los manejos, de cómo sobrellevar alguna circunstancia, de cómo manejar situaciones. Entonces, somos bendecidos aquellas personas que tenemos un programa de recuperación con el cual podemos tomar mejores decisiones y disfrutar mejor lo que es el día a día. Seguramente me estoy proyectando en un pensamiento bastante ideológico, pero por experiencia propia puedo determinar y puedo decir que la única forma en la cual yo encontré un cambio real fue a través de la práctica del programa. Yo puedo dar testimonio y puedo decir que yo probé con psicólogos, probé con psiquiatras, probé en religiones, realmente lo probé, pero no me funcionó. Realmente, para mí, para Luis, cabe recalcar que el programa no es la única alternativa, pero para Luis, lo único que le funcionó fue el programa NA. Hay muchos programas terapéuticos, ¿no? Que son en la parte religiosa o en la parte inclusive los ponen a personas que yo he visto a trabajar con madera, con cosas así. ¿Con madera? Sí. ¿Cómo con madera? Que construyan, por ejemplo, ciertas cosas y eso los hace sentir importantes. Y después te la rompen para ver si tienes paciencia. No, y supuestamente trabajan ahí tu carácter y es como una comunidad terapéutica. He visto eso, he visto retiros. ¿No te acuerdas de la planta? ¿Te acuerdas? La película. Sí, la película 28 días. Muy buena, por si acaso, pueden verla. Y entonces hay muchos tratamientos. Y no digo que el único que sirva sea el de aquí, pero yo me identifico. O sea, primero que con lo único que me identifico es con este de aquí. Y con lo único que me siento o siento que me ha servido es este de aquí. Yo recuerdo, y lo cuento, tenemos un amigo en común, el cual cuando él paró de consumir en una institución, conoció a un pastor y lo llevó a una iglesia. Y él me comentaba que se sentía muy bien, muy bien, le sirvió mucho. Cuando yo me encontré con él, le hablé de los grupos de NA donde yo estaba asistiendo y me dijo que quería ir, lo invité. Y hasta el día de hoy se quedó en los grupos, en NA. Y él sí me decía que él no se identificaba o no sentía con quién podía hablar en la iglesia de, por ejemplo, el deseo de consumir, de que se sentía mal, de que estaba desesperado. Y lo que hacía era orar, que le servía obviamente como una herramienta para calmarse, para tranquilizarse, pero que sí le hacía falta la parte de la identificación. Sí, porque... Y es que esos son los beneficios, ¿no? La parte de poder hablar y que el otro diga, ¿sabes qué? Como alguien que me entiende. Yo padecí algo igualito, yo tuve una experiencia igualita, eso es lo interesante, lo que le ha pasado a tu amigo, ¿no? Entonces, mira la importancia de mantenernos activos en los programas de recuperación, y esto para las personas que tienen un poquito más de tiempo, porque siempre van a llegar personas nuevas, los recién llegados, con los cuales también hay que compartir y devolverles, explicarles. ¿Sí? Yo confieso algo, cuando yo llegué a un grupo, recuerdo que me hablaron mucho, pero por ejemplo, yo nunca entendí que el alcohol era una droga. No lo comprendía. Hasta que ya yo después iba, y una vez yo fui con olor a alcohol. Ya tenía 2 o 3 días, ¿no? Y me dijeron que el alcohol también era una droga. Ya, y ahí fue cuando me dijeron, sabes que nunca más te vas a poder tomar un trago en tu vida. Que hasta me impactó eso de ahí. Pero, y lo cuento ¿por qué? Porque hay que tener mucha paciencia para llevar ese mensaje, para explicar quién es un adicto,
Porque a veces las personas de afuera no lo saben, ¿sí? Tenemos la obligación de tener un buen testimonio, porque ahora es muy común ver en nuestro sector de domicilio, en nuestro trabajo, personas que tienen problemas de adicción. Sí, yo en mi trabajo, en mi barrio, en todas partes, siempre hay alguien que tiene un problema de adicción. Y ahora, qué chévere, qué bueno saber que te preguntan, te buscan, te consultan. Y yo lo que hago es sugerir y ¿sabes qué? Vamos y lo llevarlo al grupo. Pero para esto hay que también tener claro quién es un adicto, ¿no? ¿Quién realmente es un adicto? No es de tomarlo a la ligera, es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia. Es una enfermedad que abarca muchísimo más que simplemente el consumo de alguna sustancia. Y así mismo, como decía Luis, para poner un ejemplo del hogar, no hay que fijarnos en aquellas cosas que hacemos con pensamientos selectivos. ¿Por qué? Porque el adicto, yo como adicto, quiero pensar en que, ¿sabes qué? Mira, mi hija, ya este domingo la saqué a pasear. Y pasan 2 meses y nunca más la saqué. Entonces cuando me venga y me diga algo, le voy a decir, oye, pero yo te saqué a pasear hace unos domingos. Pero entonces, así era con el consumo. Nos fijábamos en cuándo nos consumíamos. Entonces, ahora limpio, también eso pasa. Nos fijamos en las cosas que para nosotros hacemos bien, pero no en todas las que hacemos mal, ¿sí? Pero en este caso tu hija va a decir, no, pues no me has dado mi tiempo. Claro, o sea, es como en mi casa, mi esposa que nos escucha, espero que no me haga quedar mal. Pero, por ejemplo, ella cocina y yo lavo los platos. Y ya, por ejemplo, no es que voy a decir yo, no, es que yo ya lavé ayer y me fijo en eso y pasa una semana, 2 semanas y digo, no, pero si yo también ya lavé. Ya de antes no te gustaba lavar los platos, ¿te acuerdas? No me gustaba. A mí no me gustaba. De hecho, yo cuando estuve en una institución siempre hice área de aseo, de barrer, menos trapear, plato. pero menos plato porque nunca me gustó. Y ahora, mira, o sea, son cosas que hay que ir cambiando porque son parte de ese crecimiento. En esas cosas se marcan las diferencias, ¿no? Para seguir con el tema, con los rasgos de adicción, te pregunto, Luis, ¿tú qué has notado en este tiempo o en estos últimos tiempos que de pronto te ha costado un poco dejar de esas conductas adictivas o de esos pensamientos adictivos? Lo interesante del programa para mí, en este caso, para enfocarlo un poco la pregunta que tú me haces, lo interesante del programa y de haber leído desde un principio es que sí me logra, además lograr identificar las situaciones en las cuales me estoy exponiendo. O sea, cuando tú ya ves que algo no está bien, lo identificas rápidamente. Yo lo identifico rapidito. Ahora, la cosa es dejar de hacerlo. es ahí donde voy yo. Donde realmente la enfermedad es tan real que aún tú sabiendo que estás exponiéndote a una situación no favorable, no estable, aún sigues desbandado hacia tu voluntad. Y creo que eso es lo que marca la diferencia con la persona que es adicta y la que no es adicta, ¿no? Porque de pronto el que no es adicto y ve algo así, sabes que por último ya no lo hace porque sabes que no me hace bien. Sí he visto que pero el adicto tiene que seguirlo así. Tienen la capacidad de no darle importancia a lo que no es importante y no le dan mayor detalle. Pero yo me voy en banda. Claro. Me voy en banda. Es una... Y una vez que te embarcas en esos círculos decadentes. Y es a lo que yo voy. Y es precisamente sabiendo que yo no tengo la razón. Aún así decido seguir embarcado en ese barco de obsesión, de compulsión, de defectos, ¿no? De dejarse llevar por aquellos problemas en los cuales solamente reconociéndolo, aceptándolo, tiene una solución, pero no, yo decido llevarlos hasta las últimas consecuencias. Y esa es la magia de la recuperación, ¿no? Que cuando yo logro identificar o cuando comparto con otra persona, siempre voy a ver algo ahí en lo que me veo reflejado. O sea, siempre por ahí una experiencia, un compartir, un mensaje
en el cual yo me voy a identificar, me va a servir. Y es justamente aquella comprensión de un adicto a otro lo que hace que nos podamos ayudar mutuamente, lo que hace que funcione esto que estamos hablando. Porque no hay otro tipo de terapia que sea más valiosa que aquella donde yo escucho y yo hablo con una persona que padece la misma enfermedad que yo. Eh, no sé en qué momento, honestamente, no recuerdo, yo empecé a consumir o empecé a excederme en el consumo. Pero lo que sí recuerdo No, es no, que no sabes cuándo fue ese punto de quiebre ese punto entre de menos a más. eso yo no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Pero lo que yo sí recuerdo es que una vez que consumí, yo sentí que ya era alguien diferente. Es decir, que por algo, como, así sea por algo malo, pues no por el consumo, o por ser extravagante, o por estar en la calle todo el tiempo, por ser vago, por no aportar en nada positivo. Pero hasta por eso, yo recuerdo que creía que me iban a recordar. Me sentía orgulloso ese tipo de esquema que llevaba de vida. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora, hoy en día, veo que era solamente la enfermedad actuando en mí. Ojo, y esto desde antes de consumir, ¿no? Digo que cuando yo consumí, caí en cuenta en que ya, esto voy a hacer de aquí en adelante. O sea, mi vida va a ser esto hasta donde llegue. Y que, por cierto, no tenía muchas expectativas porque estaba siempre en la calle y exponiéndome, ¿no? Querías morirte con las botas Claro, puestas. sí, pues morí en la mía porque para esto nací. Nací para ser malo, decía yo. Ya, no nací con una bendición, no que nací para ser malo. Entonces, pero ahora que identifico estas cosas, como dice Luis, trato de tener mucho cuidado con, por ejemplo, con mis hijos, de hablar con ellos, Pero con mi entorno. mira lo que tú dices, que dices que tú naciste para ser malo. Eso pensaba. Y claro, tú pensabas que tenías ese pensamiento y seguías en ese pensamiento y por eso consumías. Así es. Pero mira mi caso, yo pensaba y yo decía, esto no es para mí. Y sin embargo, lo seguía O sea, tú estabas consciente de que de que tú merecías algo mejor. Claro, y sin embargo lo seguía haciendo. Sin embargo, yo incluso... Ahí podemos ver la diversidad, ¿no? Claro. De experiencia. Por un lado, tu pensamiento era uno, el mío era otro, pero la enfermedad era la misma. Y al final los tenía a ambos metidos en el consumo. Incluso yo me acuerdo que yo decía, cuando conversaba con gente que consumía, yo decía, pero yo no converso con ellos nada que me construya. Nada productivo. Nada productivo. Yo estoy perdiendo mi tiempo, pero seguía ahí. Y arrancaba desde la mañana hasta la noche. O sea, es tanto este nivel que tú hablas bastante también. O sea, realmente es una persona más que piensa a través de mí. Yo lo veo reflejado de esa manera. Y para resignificar un poco acerca de la historia de lo que venimos conversando, ¿verdad? Para darle un contexto en un inicio, de un medio y un fin, podemos determinar, Diego, de que sin duda alguna hubieron sustancias desde que hay conocimientos de la historia. Claro. Siempre han habido sustancias. De hecho, bueno, no sé, no sé si de pronto meto otra vez el tema de los creyentes, pero es de conocimiento, así no creamos en esto, de la historia de Noé, cuando Noé se embriagó. Claro. Luego de construir el arca y tuvo una consecuencia. O sea, desde esa época en que por excederse con el vino, que fue lo que tomó, se emborrachó y tuvo una consecuencia que lo dice la palabra. Y desde esa época ya se puede ver que la droga, la sustancia, te trae consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no es la cantidad que se consume, sino qué hace en ti. Y lo digo porque conozco compañeros que consumían 4 veces en un año. Y esto para mí sí me impactó cuando lo escuché. Él me dice, no, yo consumo 4 veces. Dice, pero a mí lo que no me gusta es que cuando yo consumo no paro en 5, 6, 7 días.
Es decir, no me gusta lo que el consumo hace en mí. Lo que la sustancia le Claro, produce. entonces ahí entiendo lo que pasó así mismo con el caso de Noé que mencionaba. Así sucedió. Él consumió aquella vez, se emborrachó por primera vez y tuvo unas consecuencias fatales. Claro, y es que las sustancias, a lo que se iba construyendo en el diálogo, las sustancias siempre han estado. Las sustancias siempre han aparecido en un contexto histórico. Pero no son las sustancias. Ha sido nuestra personalidad, ha sido nuestra forma de cómo hemos estado construidos mental, física y espiritualmente la que nos llevó a consumir para tapar algún problema que solo va a ser descubierto en la medida que nos permitamos trabajar el programa de recuperación. Ahora, si bien es cierto, yo como adicto en recuperación puedo determinar que no son las sustancias y que el problema está más en mí que en aquella dosis que me metí al cuerpo, también puedo determinar que aquella enfermedad que habla por sí sola, que se expresa por sí sola y que incluso me hace pensar por ella o ella piensa por mí, puedo determinar que aún en recuperación esa enfermedad es latente, esa enfermedad quiere salirse, esa enfermedad quiere seguir hablando. Hago este preámbulo, ¿por qué? Porque quiero poder lograr impactar, poder lograr transmitir la vida de algún familiar, de algún amigo, que vea reflejado ese problema o esa conducta antisocial o esa conducta no normal en una persona, ¿no? En un amigo, en un hermano, en un familiar. No es normal que alguien llegue todos los días o todos los fines de semana oliendo alcohol o teniendo actitudes antisociales o incluso quedándose sin dinero. No es normal tener una conducta en la cual nuestros familiares no se sienten acorde. No es normal. No es normal porque justamente o coincidencia que va ligado a una sustancia, pero simplemente la sustancia es para poder tapar aquel problema, para poder esconder aquella situación que realmente no es la que se lleva todo el meollo del asunto, porque la que se lleva el contexto es nuestra incapacidad para poder controlarla. No tenemos la capacidad, no somos hábiles para eso, tenemos un problema y realmente tenemos un problema y la única solución se encuentra, hablo por experiencia propia, se encuentra a través de un grupo NA, ¿no? A través de un compartir, de un compañero, a través de alguien que me brinde la información que yo necesito. Vale recalcar que ser adicto no tiene nada de vergonzoso. Más bien podemos tomar medidas a tiempo, aceptando honestamente que tenemos un problema, ¿no? Y podemos llevarlo adelante. Hago énfasis en esto porque yo creo que anteriormente sí era mucho de manejarlo a escondidas, de alguien que tenía problemas de adicción, de consumo de alcohol, de drogas. Más sin embargo, actualmente no digo que sea normal, sino común ver en un entorno familiar personas con problemas de adicción. No sé si más o menos que antes, pero al menos por el estilo de vida que se lleva actualmente, por la modernización, por la tecnología, por todo lo que tenemos al alcance, es más notorio ver cuando una persona tiene un problema adictivo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que quería dar en cuanto a que no tratemos de disfrazar o de ocultar lo que somos, lo que tenemos o lo que hemos experimentado. Y es que eso es muy real lo que tú dices, porque así como es verdad, el adicto tiene problemas, el adicto transmite los problemas de forma física, ¿verdad? O emocionales. Así también el adicto también necesita ayuda y realmente no es fácil vivir con ese demonio, como se dice, no es fácil. Pedir ayuda es durísimo. Correcto, es bastante difícil. De hecho, la misma enfermedad es la que te dice, no tienes ningún problema, no pidas ayuda. Aún puedes controlarla, aún puedes dominar. O sea, quiero que entiendan esto. O sea, realmente para el adicto que está consumiendo es bastante difícil. Y para el adicto compañero que está en recuperación y aún siguen apareciendo los viejos fantasmas, los viejos esquemas,
La única forma, esto es real, y 2 más 2 son 4. La única forma que esto siga apareciendo en tu vida o siga apareciendo en nuestras vidas es porque no hemos practicado el programa de recuperación. Porque a la medida que practiquemos el programa de recuperación, los viejos fantasmas, las viejas historias, las viejas formas de vida, los viejos mecanismos se van a ir. Y para ir cerrando el episodio número 3 del día de hoy sobre quién es un adicto, puedo dar un resumen que para mí un adicto es una persona maravillosa, es una persona que ha venido a este mundo con una enfermedad que tiene su tratamiento, pero a su vez ha venido al mundo para servir, para ayudar, para dar, para comprometerse a una obra social en la cual está reflejada el amor, está reflejada la comprensión. Y sabes que para mí el adicto es aquella persona que, si bien es cierto, tiene un problema, tiene también una solución, y estamos para servirle, estamos para ayudarlo, estamos para compartir. De hecho, el propósito primordial de este programa es que ni un adicto más pueda morir a causa de las garras de esta enfermedad. Eso es lo que yo tengo como idea del adicto. No sé qué quieras compartir tú, Diego. Sí, yo para finalizar la intervención quería decirles que aunque sabemos que nunca nos curaremos y que viviremos siempre con la enfermedad, si nos recuperamos. Cada día tendremos una nueva oportunidad. Estamos convencidos de que para nosotros hay solamente una manera de vivir, y es a la manera de NA. Muchas gracias. Con ustedes se despide Luis. Se despide Diego. Tengan un excelente día. Chao.